Aunque la mayoría relacione a Leopoldo Alas Clarín con Asturias, lo cierto es que sus raíces están en Castilla y León. Tal y como él decía, le nacieron en Zamora y sus primeras lecciones las aprendió aquí, en el monasterio de los jesuitas de León, el que hoy es el Parador de San Marcos. Desde muy joven se pudo comprobar su vocación de escritor. A los 15 años ya se atrevió a redactar a mano su primer periódico. Posteriormente, sus frases ingeniosas llenaron las páginas de importantes publicaciones de Madrid y de Asturias, hasta llegar a escribir más de 2000 artículos que no dejaron a nadie indiferente. Un crítico de una gran inteligencia, muy agudo, un crítico también a veces muy duro con los otros escritores, que se hizo respetar en el ambiente literario español de la época y se hizo temer también. Mucha gente, digamos, que esperaba con gran ansiedad las críticas de Leopoldo Alas porque podían marcar una reputación de un escritor. Clarín en ese sentido fue absolutamente ejemplar. Como era muy crítico con nosotros, también fue muy crítico consigo mismo, evidentemente. Normalmente una cosa no va sin la otra y por eso fue un escritor tan excepcional, porque era muy crítico con lo que escribía y sabía hacer criba de lo que servía y de lo que no. Esta actitud le ayudó a encumbrarse como escritor con su obra maestra, La Regenta, basada en Oviedo, la ciudad donde vivió Clarín desde los 7 años de edad. Se sumergió, como podemos comprobar, completamente en la cultura asturiana y hasta el punto de que hizo la mejor novela sobre Oviedo que se ha hecho jamás, además de ser la mejor novela española de todos los tiempos después del Quijote. La Regenta es un ejemplo perfecto de una novela que describe el mundo de la provincia, de la capital de provincia, en todos sus matices. Es decir, yo creo que ahí hay un análisis de las costumbres religiosas, de las costumbres sociales, hay un análisis de los juegos de poder, del poder político, pero también del poder religioso, evidentemente. Recuerda que en el inicio de la novela aparece Fermín de Pas observando la ciudad de Oviedo con un catalejo desde la torre de la catedral, ¿no? Es una imagen de autoridad, desde ahí se observa la realidad social. Me han dicho que desde hoy confiesa con el magistral. Ese no se pierde una. Claro que como venga un gobierno liberal va a salir con la sotana entre las piernas. La conciencia de los personajes y mostrarnos todos los matices psicológicos, ¿no? Los deseos, las pasiones, los temores. Yo creo que ahí realmente es un modelo que permanece y que sigue vivo realmente en la literatura española. Clarín es un escritor que despoja su obra de los adornos propios de la época, es decir, uno coge sus cuentos y no sabe realmente si están escritos por un escritor del siglo XIX o por un escritor del siglo XX o por uno del siglo XXI. Es una persona en eso yo creo que tremendamente moderna, anticipadora y que es un referente para muchos de los creadores que después han seguido escribiendo en la literatura española. Clarín está a la altura de cualquiera de sus colegas europeos de la época, y yo creo que incluso lo sobrepasa en algunos momentos de forma muy clara. Leopoldo Alas Clarín murió con apenas 49 años. A pesar de su muerte prematura, tuvo tiempo suficiente para convertirse en uno de los escritores más importantes de la historia literaria española.